invitarlo a que me acompañe a Santiago capítulo 1, versículo 19 y al 27. Acompáñeme a leer ahí Santiago. Vamos a continuar aquí con la ilación de la palabra, de lo que ha venido hablando Santiago. Y dice así la Escritura: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira en el rostro en un espejo, y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias. Gracias en esta mañana, Señor, porque podemos llegar aquí a adorarte, a glorificarte. Quizás pudimos irnos a otro lado, Señor, pero en este tiempo decidimos, Señor, estar aquí para adorarte, para glorificarte y para recibir tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Quita todo impedimento, Señor, todo lo que impide que tu palabra llegue a nuestro corazón, llegue a nuestra vida. Abre estos oídos espirituales, abre nuestros ojos para tener entendimiento de tu palabra, de las grandes cosas y maravillas que tú sigues haciendo en la vida del hombre. Sé tú hablando a nuestro corazón. Sé tú, Señor, renovando nuestra mente, renovando nuestra manera de pensar, nuestra manera, Señor, de hablar, nuestra manera de caminar conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. Sigue hablando a nuestro corazón por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Sé tú, y que todo lo que hagamos sea para la gloria, la honra y la alabanza de tu nombre, Señor. No a nosotros la gloria, sino a tu nombre la gloria. Que nosotros no seamos conocidos, sino que tú seas conocido en todo y por todo, Señor. A tu nombre sea la gloria, hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Denle un aplauso al Señor. De verdad que es un privilegio, es un gozo poder tenerle esta mañana aquí, de recibirle, y que juntos podamos exaltar al que vive por los siglos de los siglos. Es un privilegio para nosotros poder estar aquí compartiendo la palabra, deseando que Dios siga hablando a nuestro corazón, que Dios siga obrando en nuestra vida como Él sabe hacerlo en nosotros, para que Él sea glorificado en todo. La epístola de Santiago fue escrita en un momento donde había una gran cantidad de conflictos dentro de la iglesia, de aquel tiempo, de la iglesia primitiva. Pero no podemos dejar de decir que aún en las iglesias cristianas se siguen presentando ciertos conflictos a nivel iglesia. En aquel entonces se hacía acepción de personas, marcaban la diferencia el que tenía posesión, el que tenía poder, el que tenía autoridad, con el que no tenía esa autoridad. Hacía una diferencia el que tenía y con el que no tenían. Se juzgaba sin compasión, sin misericordia.
Por eso cuando leemos que quítense de ustedes toda malicia, toda maldad, porque se hacía con malicia, con la intención de ofender, con la intención de dañar el corazón. Se decían ser creyentes, pero sus actos denotaban lo contrario. No había esa congruencia entre vivir la palabra y realmente un efecto en el corazón del hombre, en el vivir y en el hacer la palabra de Dios. Explotaban a los pobres, los explotaban. Los ricos tenían dominio sobre el pobre y los explotaban continuamente. Había una falta de ética en ese tiempo. Por eso cuando Santiago les escribe, les empieza a dar varias instrucciones. Y comienza Santiago a atender cada uno de esos problemas. Uno de esos problemas los consideramos la semana pasada. Hablábamos que cuando nos enfrentamos a pruebas, a dificultades en nuestra vida, Santiago les decía: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Hablábamos también de las tentaciones y que las tentaciones obraban en nosotros para separarnos, para apartarnos de la intimidad con Dios, para apartarnos de la cercanía con Dios, de su palabra. Decíamos que las pruebas nos ayudan a bien en todo, que nos hacen crecer, son para el beneficio del creyente, pero las tentaciones son negativas para nuestra vida porque nos apartan del Señor. Sin embargo, Santiago sigue hablando y entendemos que las pruebas nos pueden llevar a tomar decisiones incorrectas en el momento que estamos pasando esa necesidad o ese problema o esa prueba en nuestras vidas. Tomamos decisiones incorrectas, fuera de la voluntad de Dios, fuera del propósito de Dios. Dice, las pruebas nos pueden llevar a ser rápidos en responder y lentos en oír. Y lentos en oír. Pueden llevarnos a conflictos dentro de la iglesia, con los hermanos, en la relación con los demás. Pero cuando continuamos leyendo el pasaje, encontramos en el versículo 19 y dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Es decir, está la ilación de lo que viene diciendo en medio de las pruebas, que aún en medio de las pruebas nosotros tenemos que tener paciencia en medio de las pruebas, tener sabiduría en medio de las pruebas. Yo me preguntaba y me cuestionaba por qué cuando habla de las pruebas inmediatamente dice: pidan sabiduría. Porque en el momento de la dificultad quizás nuestros ojos se cierran a lo que Dios está haciendo, al propósito de Dios. Pero cuando entendemos y oramos a Dios y le decimos: dame sabiduría, Dios nos empieza a dar entendimiento para comprender lo que Dios está haciendo, aunque nosotros no nos demos cuenta de lo que Él está haciendo. Hace mención Santiago a actitudes que deben de ser evidentes en nuestra vida cristiana. Actitudes evidentes, listos, dice, para escuchar. No se apresuren para hablar, no se apresuren para enojarse. Despójense de las vestiduras viejas, vivan la palabra de Dios. Hemos titulado este mensaje: actitudes para la vida cristiana. Las actitudes son formas de comportamiento que tiene el ser humano o que tiene el individuo. Es la actitud, el comportamiento es una condición interna que sale al exterior y que se manifiesta. Y entonces cuando Santiago habla de actitudes, de comportamientos que tenemos que tener en nuestra vida cristiana, en el caminar cristiano. Muchas veces somos lentos para oír y apresurados para hablar y para enojarnos, sin entender la voluntad de Dios, sin entender el propósito de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado lamentándonos por algo que dijimos en el calor del enojo y estamos ahí arrepentidos de lo que dijimos, de todo lo que hablamos, y estamos ahí tristes en nuestro corazón por algo que no debimos de haber dicho?
y que ya lastimó el corazón de otros. Santiago nos recuerda o le recuerda al creyente que debe ser sabio. Sabio para aprender a controlar el enojo, a controlar las palabras que decimos, que pueden ser navajas, que pueden lastimar el corazón de los demás. Y el Espíritu Santo obra en nosotros para así poder cumplir el propósito y la voluntad de Dios en nuestra vida y controlar nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de vivir la vida cristiana. Y quiero hablar 5 puntos que habíamos mencionado. Y el primero de ellos es listos para escuchar, prontos para escuchar, listos. Dice, todos deben de estar listos para escuchar. ¿Para escuchar qué? ¿Qué está diciendo aquí Santiago? Desde luego que se está refiriendo a la palabra de Dios. En otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no comprendíamos el mensaje de salvación. Pero cuando escuchamos el mensaje de salvación y nuestros oídos fueron abiertos y creímos en la palabra de Dios, en el evangelio de Cristo, que creímos en Él y venimos a sus pies, wow, Dios abrió nuestro entendimiento y nos dio vida eterna. Él nos ha dado vida eterna. Dice el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Cuando escuchamos esa palabra, nos hizo nacer de nuevo. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pablo lo dice a la iglesia de los Efesios y les dice, en Él también ustedes, cuando creyeron el mensaje de la verdad, cuando creyeron, cuando escucharon la palabra, cuando escucharon la verdad que es en Cristo Jesús, el evangelio que les trajo, dice, salvación. Que les trajo salvación, no nos va a traer salvación, nos trajo salvación y lo creyeron. Dice, y lo creyeron. Fueron marcados con el sello por el Espíritu Santo de la promesa, como propiedad de Dios. Somos propiedad de Cristo, propiedad de Él. Esto, dice el pasaje, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Garantiza nuestra redención hasta que llegue nuestra redención final. Dice, del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Listos para escuchar. Listos para escuchar. Se trata de someter nuestra mente y nuestra voluntad a los deseos y a los propósitos de Dios, que hoy podemos entender y comprender y leer a través de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en cada creyente, en cada hijo de Dios. Y nosotros tenemos que estar listos para escuchar. Hebreos nos dice, Dios, capítulo 1, versículo 1, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Hoy podemos escuchar la voz de su Hijo a través de la palabra de Dios. Cuando decimos Dios no ha hablado a mi vida, hace mucho que Dios no me habla. Cuando leemos las Escrituras, estamos leyendo la voz de Dios escrita para nosotros. Ahí está el propósito de Dios para nosotros. Ahí está el propósito eterno de Dios para sus hijos, para la iglesia. Y cuando leemos la palabra, estamos escuchando la voz de Dios, hablando a nuestro corazón, redarguyendo nuestro corazón, transformando nuestro corazón. Dios sigue hablando. Él sigue hablando en este tiempo a nuestra vida. Mateo 13:39, cuando habla de la parábola del sembrador, al final dice, el que tiene oídos para oír, que oiga.
El que tiene oídos para oír, que oiga. Una frase que Jesús utilizó varias veces en su ministerio. Ser capaz de oír es una cuestión solo de condición física, de oír. Pero tener oídos para oír va más allá. Implica un nivel de comprensión de la palabra, un nivel de comprensión más arriba. La persona está dispuesta a cambiar, a cuestionar sus patrones de conducta. Listos para oír. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dice la palabra en Hebreos 4:12. Sin duda, la palabra de Dios es viva. Viva, sigue transformando corazones, sigue transformando la vida de hombres, sigue transformando la vida de familias enteras, porque la palabra de Dios es viva, no cambia, permanece para siempre. Quizás todo se acabe, quizás todo lo que hay aquí ya no estará, pero la palabra de Dios, dice la Escritura, permanece para siempre porque es viva y es eficaz. Sigue transformando el corazón de los hombres, la vida de los hombres. Más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo profundo del corazón, el alma, el espíritu. Ahí penetra la palabra. Y dice aquí esta versión, nueva versión internacional, hasta la médula de los huesos, hasta lo profundo traspasa la palabra de Dios. Es poderosa para transformar la vida y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos confronta con nuestro pecado, nos confronta con nuestra realidad, confronta nuestros pensamientos, confronta las intenciones del corazón. Y Dios sigue hablando a través de su palabra escrita. Dios sigue hablando, Dios sigue obrando, listos para escuchar. Listos para escuchar una expresión, es una llamada a prestar atención para entender la palabra de Dios. Jesús utilizó esta expresión varias veces. El que tenga oídos para oír, que oiga. Un nivel de comprensión más alta. Al final de la parábola del sembrador, la usa Jesús para comprender que Dios sigue obrando. Pero muchos no entienden. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, no las comprende, no las entiende. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo deberíamos de pedirle a Dios entendimiento a la palabra, porque Él nos reveló lo que nosotros debemos de saber. Y aquí lo tenemos escrito. Cuando Jesús habla a Juan y Juan escribe por revelación en el Apocalipsis a las 7 iglesias, la frase en cada una de las iglesias: el que tenga oídos para oír, oiga. Oiga. A la iglesia de Éfeso, entre todo lo que le dice, al final le dice: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Al que tiene oídos para oír, oiga. A la iglesia de Esmirna dice: al que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Y termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. A la iglesia de Pérgamo: al que venciere le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita con un nombre nuevo escrito, que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y termina la frase: al que tiene oídos para oír, oiga. Y a la iglesia de Tiatira: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El que tiene oídos para oír, oiga. Un nivel de comprensión más alto, más profundo, capaz de transformar el corazón, capaz de transformar la vida del hombre. Al que venciere. Quiero hacer un espacio para
para terminar esto de al que venciere, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando vamos a Primera de Juan, ¿quién es el que vence? Dice Juan. Primera de Juan 5, 1 al 5 dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo el que ama al Padre ama también a su Hijo. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Al que venciere, hemos vencido en el nombre de Cristo. La victoria es de nosotros en Cristo Jesús, nuestra fe en Él. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros hemos vencido. Hemos vencido. Dios nos habla a través de las Escrituras, a través de su palabra escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, para que hoy nosotros podamos disfrutar en este tiempo, en este día, esa relación con Cristo, entender el propósito de Dios para nuestra vida, que Él sigue hablando a nosotros. Él sigue obrando en nosotros y hoy podemos deleitarnos en la palabra por el Espíritu Santo, que nos da entendimiento, nos da comprensión del propósito de Dios para nosotros en este tiempo. Dios lo dejó para nuestra enseñanza, y las cosas que hoy leemos y entendemos fueron para nuestra enseñanza, y lo oculto le pertenece a Dios. Lo oculto es de Dios. La palabra sigue hablando a nuestro corazón. Dios sigue hablando a nuestra vida. Es importante que tú y yo nos deleitemos en la palabra. Sigamos deleitándonos en ella. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tiene un propósito todo esto. Hay un propósito esencial en la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ten la seguridad que cuando lees la palabra estás leyendo la voz de Dios, estás escuchando la voz de Dios. Él sigue hablando a nuestro corazón, Él sigue hablando a nuestra vida. Santiago nos está haciendo un llamado a ser prontos para oír, prontos para escuchar la voz de Dios, pronto para escuchar la palabra de Dios, a prestar atención y entender la palabra. Ese es el llamado que está haciendo Santiago. Prontos para oír. Y el oír la palabra de Dios. Dios sigue hablando. La Biblia afirma más de 2500 veces que la palabra de Dios, que las Escrituras es la palabra de Dios. La expresión palabra de Dios aparece más de 40 veces en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios es inerrante, no tiene fallas, no tiene errores, se cumple. Las profecías que se escribieron en el pasado, muchas de ellas se cumplieron solamente en la crucifixión de Cristo. Hay otras que van a cumplirse cuando dice: he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. Él viene pronto y la promesa está, y nosotros debiéramos estar preparados para cuando Él venga. Él viene por nosotros. Él viene en su tiempo. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero estamos listos para que Él venga y partir con el Señor. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios.
es la palabra de Dios. Hay un predicador muy famoso, Charlie Stanley, que dijo una frase: ¿el pecado le apartará a usted de la Biblia o la Biblia apartará a usted del pecado? Repito, ¿el pecado le apartará a usted de la Biblia o la Biblia le apartará a usted del pecado? Deleites en la palabra nos confronta, la palabra nos enseña el camino, alumbra nuestro camino. Y Santiago está hablando de 5 actitudes, y la primera es prontos para oír. Prontos para oír la palabra. No se apresuren para hablar. Es la segunda actitud que deberíamos de tener. No nos apresuremos a hablar. Y Santiago lo está hablando en medio de las pruebas y las dificultades, porque cuando estamos en las pruebas y en las dificultades, somos tardos para oír la palabra de Dios. Y somos prontos para apresurarnos a hablar y quejarnos delante de Dios por lo que está aconteciendo, por lo que está sucediendo. Y dice que todos debemos de estar listos para escuchar, pero no apresurarnos para hablar. Proverbios nos dice 15:28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Dios nos puso 2 oídos para oír, 2 oídos para oír y una boca para hablar, para oír más y hablar menos. Eso es lo que hizo Dios. Si Él quisiera que habláramos más, nos hubiera puesto más bocas y seríamos normales, nos veríamos normal, pero nos puso 2 oídos y una boca. Viene a mi vida o a mi recuerdo el momento de Israel cuando Él es sacado con brazo poderoso de Egipto. Dios manifestó su gloria y todo el pueblo de Israel vieron la gloria de Dios. Y en el primer momento en que están frente al mar y empiezan a quejarse cuando los egipcios vienen hacia él, y le dice Dios a Moisés: extiende tu mano, tu vara, y el mar se abrió y todos pasaron en seco. Todos, absolutamente todos. Y el pueblo de Egipto murió ahogado cuando el mar volvió a su normalidad. Pero a través de la historia de Israel vemos un pueblo quejumbroso delante de Dios, quejándose una y otra vez con Moisés contra Dios. Allá teníamos carne, allá teníamos momentos agradables, felices, estábamos a gusto, estaban deseando volver hacia la esclavitud, atrás, cuando Dios tenía por delante una tierra prometida que fluye leche y miel. Pero ellos estaban viendo el momento, se cegaron a escuchar la voz de Dios, estaban prontos para hablar y no prontos para oír la voz de Dios. Nosotros muchas veces no filtramos lo que decimos, hablamos, soltamos sin filtrar nada. Pero nosotros debiéramos ser astutos, ser sabios y decir: lo que voy a hablar va a lastimar el corazón de alguien, lo que voy a decir va a lastimar el corazón de alguien más. Entonces debiera decir: no, lo mejor no lo digo, mejor no lo hablo. Pero si lo suelto sabiendo que va a lastimar el corazón de mi hermano, de mi esposa, de mis hijos, de alguien más, entonces lo estoy haciendo con malicia. Por eso les dice: despójense de toda malicia. Porque eso era lo que sucedía en aquel tiempo. Y Dios nos hace un llamado a escuchar su voz, pero a ser lentos para responder. Lentos para hablar es una señal auténtica de prudencia y de sabiduría. De prudencia y de sabiduría. Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla
es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Filtremos lo que podamos hablar, lo que podamos decir, que sea el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. Por eso Santiago está haciendo un llamado a la iglesia, un llamado a los problemas que estaban sucediendo, y él les decía: no debemos de ser así. Esta es nuestra manera de actuar. Escuchen, estén atentos a escuchar, sean prontos para escuchar, pero sean tardos para responder, porque en medio de la dificultad muchas veces hablamos algo y decimos algo y ya lastimamos a los demás. Santiago, en el capítulo 3, versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Todos quizás hemos ofendido, todos hemos dicho algo que quizás nos ha dolido en el corazón. ¿Por qué lo dije? ¿Para qué lo dije? Pero lo que Santiago está haciendo es llevar a toda la iglesia, a la iglesia que estaba en dispersión, a madurar en el evangelio, a madurar en el propósito de Dios, a entender que cuando vienen pruebas y dificultades, nosotros tenemos que esperar a escuchar la voz de Dios hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida, y no responder en el enojo, en el momento en que tenemos eso en nuestro corazón. A veces que estamos enojados, tan enojados, que decimos algo y ya lastimamos. Nuestras palabras se convierten en espadas que atraviesan el corazón. Y hace una referencia o varias referencias Santiago. He aquí ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Los dirigimos, nos llevan a donde nosotros queramos. Las naves, aunque tan grandes, llevadas por impetuosos vientos, con un pequeño timón las llevamos al rumbo que nosotros queramos. La lengua, dice, es un fuego de maldad. Nos apresuramos a hablar. Santiago capítulo 3 del 10 en adelante dice: de una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente de agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. La lengua está en el territorio del corazón y puede encender fuegos. Dice la Escritura: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Santiago está haciendo un llamado para que seamos prudentes, para que en el momento de nuestro enojo, de nuestra ira, no respondamos con malicia, no respondamos de manera rápida, lentos para hablar. Estas palabras son una invitación a filtrar en la mente todo lo que estamos próximos a hablar y que se conviertan en acciones. Meditemos en lo que vamos a decir cuando estamos enojados, cuando estamos en un momento de ira. Nos cegamos a la voz de Dios. Es un llamado a la prudencia antes de hablar y de responder. Número 3, actitud número 3. No se apresuren para enojarse. Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Nuevamente leo: porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. La ira del hombre es contraria a la voluntad de Dios. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo, vamos a tener diferencias. Alguien habla de política y es de un partido y el otro de otro, y discutimos y nos enojamos y no vamos a llegar a un acuerdo, porque cada quien establece su postura. Pero eso no nos debería llevar a enojarnos, a molestarnos, a distanciarnos.
O cuando hablamos de religión, tenemos posturas diferentes y defendemos hasta la muerte nuestra postura. Pero eso no debería ser así. Deberíamos escuchar, deberíamos responder con mansedumbre, con amor, con gracia, nuestras diferencias. Pero no tiene por qué impactar en nuestra relación con los demás. Santiago está queriendo llevar a la madurez de la iglesia, a que todos esos problemas, todas esas dificultades que estaban teniendo, vayan madurando, vayan aprendiendo, vayan creciendo. Cuando está uno enojado, difícilmente estamos escuchando. Nos cerramos, no entendemos lo que los demás nos dicen. Y es a menudo la reacción en la cual respondemos rápidamente, sin filtrar absolutamente nada, porque estamos enojados, estamos airados. Salmo 37:8, refrena la ira, deja la furia, no te enojes, pues esto conduce al mal. Hay un llamado a nuestra vida, actitudes que debiéramos considerar en nuestra vida. Quiero ir al punto número 4, o a la actitud número 4. Despójense. Despójense de las vestiduras viejas. Santiago nos dice, por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada. ¿En dónde? En ustedes. La palabra ha sido sembrada en nuestro corazón y va dando fruto y va creciendo. Dice, cual tiene poder para salvarles. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando habla despójense, está hablando de vestidos andrajosos, vestidos sucios. Denota una actitud de arrepentimiento en contra del pecado, en contra de la queja, de la envidia, de las palabras engañosas, de chismes o de difamación. Es un llamado a despojarnos, a no hablar con malicia, a no hablar con mala intención, a no hablar con el deseo de lastimar el corazón de otros. Efesios 4:22 nos dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdad y justicia y santidad. Hay un llamado de Santiago a madurar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, a considerar las actitudes que debiéramos de vivir como creyentes, prontos para oír, tardos para irarnos y para enojarnos. Punto número 5, o actitud número 5. Vivan la palabra de Dios. Esto denota que Cristo está obrando en nuestro corazón, está obrando en nuestra vida. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Un llamado a vivir realmente la palabra de Dios. Y Santiago nos presenta dos contrastes de lo que está hablando. El que solo oye la palabra, el que solo oye, no tan solo oidores, dice, engañándonos a nosotros mismos. Y luego hace un ejemplo con el hombre que se va, se ve en un espejo y luego se va y se olvida cómo era. Ya no recuerda cómo era. Cuando denota esto o hace este ejemplo, Santiago, en aquel entonces cuando alguien era un discípulo, él iba y escuchaba la palabra.
Él iba y aprendía de su maestro, pero muchos de ellos iban con el propósito de mejorar ellos, no con el sentido de una transformación de su vida, sino de tener mayor conocimiento, y no de manera que impactara en su corazón. Podía ser la persona estar recibiendo la enseñanza y ser indiferente a la palabra. No se esforzaba por lograr que la palabra o la enseñanza transformara su vida, sino una satisfacción personal. Y luego hace un contraste, el que lleva a la práctica la palabra. Dice, lleven a la práctica la palabra. Conviertan la profesión en la práctica. Conviertan la profesión en la práctica. Es decir, el cristianismo tenemos que llevarlo a una práctica real. Eso es lo que estaba hablando Santiago a la vida de la iglesia. Vamos más arriba, vamos creciendo. La palabra ha sido implantada en sus corazones, está dando fruto, pero tenemos que comportarnos de esta manera y tenemos que ir caminando, que Dios vaya obrando en nuestro corazón, que Dios vaya obrando en nuestra vida, que Él siga transformando nuestro corazón para vivir verdaderamente la palabra. Quiero invitar al grupo de alabanza a que vaya pasando, por favor, a que vaya pasando. Y quiero ir concluyendo este mensaje. Santiago nos dice en el capítulo 3, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Y el versículo 17 del capítulo 3 dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante toda pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Por eso decía al principio Santiago, el que esté falta de sabiduría, pídala a Dios, que la da en abundancia y sin reproche, porque en medio de las dificultades nos cerramos a escuchar la voz de Dios y reaccionamos de manera inmediata. Y Dios nos está llamando a crecer en nuestra vida espiritual, a crecer en nuestra vida cristiana, a seguir madurando, a seguir caminando. Él que comenzó la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él ya comenzó la obra y no nos va a dejar hasta que Él cumpla su propósito en nosotros. Él sigue transformando el corazón, Él sigue transformando nuestra vida. Él nos da seguridad eterna de salvación, porque hemos creído en el verdadero, en su Hijo. Hemos creído en Él, solamente que Él va a ir llevándonos hacia más. Siempre es su propósito. Listos para escuchar. Listos para escuchar. No se apresuren para hablar. No se apresuren para enojarse. Despójense de las vestiduras viejas y vivan la palabra de Dios. Es el llamado que Santiago le estaba haciendo a la iglesia, pero que en este tiempo sigue siendo para nosotros, para seguir madurando, seguir amándonos, seguir creciendo juntos, seguir edificándonos juntos en el propósito de Dios para nosotros. Incline su rostro ahí donde está y medite en esta palabra. Medite en esto que hemos compartido el día de hoy. Mientras nos cantan una alabanza, siga meditando en la palabra. Siga meditando en que si estamos listos para escuchar la voz de Dios a través de su palabra, que si estamos listos para no apresurarnos para hablar, que si estamos listos para no apresurarnos para enojarnos, que nos vamos despojando de los vestidos viejos, porque Él nos ha puesto un vestido nuevo.
En Cristo Jesús. Él nos ha limpiado con su sangre preciosa. Pero Él quiere llevarnos a más, a un escalón más en nuestra vida. A comprender la palabra, a entender la palabra, a entender su propósito. Que Él sigue obrando en nuestro corazón, que Él sigue obrando en nuestra vida, que Él lo llena todo y en todo por medio de Él y para Él. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo y no necesitamos más. Simplemente Él nos está transformando, renovando en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de caminar, para que Él sea glorificado siempre en todo y por todo, para la gloria y honra de su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Póngase de pie y cante junto con nosotros esta alabanza de adoración. Nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti.